Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo digo al principio del libro que es una pregunta llamativa y que sirve de gancho, ¿no? Como titular, y que no pretendo dar una respuesta de sí o no, lo cual no quiere decir que es una pregunta retórica, es una pregunta real, ¿no? Entonces, pues esto es como lo de, como dicen los teólogos de la parusía, ¿no? Sí, pero todavía no, ¿no? Pues entonces esto es lo mismo, ¿no? Es sí, ha fracasado y no ha fracasado. ¿En qué sentido? De que la nueva evangelización es una expresión muy amplia, hay muchas iniciativas que se han hecho en la Iglesia con este, digamos, con esta marca, con este sello, a partir de que la mencionase así Juan Pablo II, y por tanto hay unas claves para entender lo que es y lo que no es la nueva evangelización. Pero claro, las iniciativas son tan variadas que podemos decir que hay unos criterios de autenticidad y unos criterios de, bueno, pues de falsificación. Yo no me atrevo en el libro a hablar de experiencia de fracaso, digamos, directa. Yo creo que está llamado al fracaso, y hay muchas experiencias de este tipo, todas aquellas iniciativas ideologizadas. Me da igual desde qué ideología. Es decir, pero todas aquellas que están ideologizadas es muy normal que en un primer momento tengan éxito, porque la ideología, sobre todo con más jóvenes, aunque es verdad que vivimos en un contexto en el que la juventud de hoy está de vueltas de los grandes relatos, de los megarrelatos, está de vuelta de propuestas de utopías o de... Pero bueno, la dimensión ideológica siempre tiene un enganche inmediato que no lo tiene un proceso de conversión, un proceso de iniciación cristiana, que eso es mucho más lento. Entonces, esas siempre pueden enganchar, ¿no? Pero es un gancho que luego es muy difícil que tenga una continuidad, porque las personas son capaces de dar la vida por un ideal, pero no sé si tanto por una ideología, ¿no? Y a veces, y la gran tentación de la experiencia cristiana o de poder hacer atractiva la experiencia cristiana es ideologizarla. Me da igual que sea ideologizarla porque se mezcla con el nacionalismo o porque se mezcla con un ideal de progreso, de orientación marxista, o también porque se identifica con una visión de lo que es ahora con mucha fuerza el movimiento neoconservador. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay el peligro de una ideologización muy clara, y yo creo que en ese sentido puede haber iniciativas que sí, que pueden tener un cierto atractivo, pero que todo lo que, por ejemplo, va en la línea de combate, ¿no? La evangelización nunca... hay un combate espiritual en la vida del cristiano, pero la misión evangelizadora nunca es una misión combativa. Cuando hablamos de iniciativas carismáticas en la Iglesia, si realmente hay un carisma detrás, aportarán más pronto, más tarde, aportarán muchísimo para la evangelización. Eso está claro, porque el Espíritu Santo no pierde el tiempo. Si manda un carisma es para algo. Y todos los carismas, de un modo o de otro, incluso un carisma contemplativo, va a dar unos frutos para la evangelización, aunque no sea a través de una actividad explícita, directa de esa obra a partir de ese carisma, ¿no? Pero va a dar unos frutos seguros, mucho más cuando se trata de un movimiento juvenil como Hakuna o como tantos otros. Si la Iglesia ha reconocido que hay un carisma, eso va a dar frutos seguro. Pero es verdad, lo decía por ejemplo Don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, que todo carisma cuando nace en la Iglesia es como en una familia el nacimiento de un niño. Es una gracia, es un regalo de Dios, es algo que tenemos que celebrarlo, pero es una responsabilidad del resto de la familia ante el nacimiento de un niño, porque ese niño hay que educarlo, hay que alimentarlo, hay que guiarlo. Él va a aportar una personalidad propia, va a aportar algo irrepetible, porque Dios se lo ha dado, ese es el carisma, pero eso no quiere decir que no necesite un acompañamiento, ¿no? Es como un río que luego necesita un cauce. Entonces, ¿qué pasa? Con experiencias como Hakuna, como tantas otras, es muy importante que haya un acompañamiento por parte de la Iglesia. Cuando hay problemas, pero eso lo ha habido siempre,
es independiente de que el carisma sea, de que haya un carisma o no, el problema es cuando las personas que están en los inicios de un movimiento, de una iniciativa apostólica, tienen miedo a la guía de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Y sabiendo que en muchas experiencias esa guía pues ha sido problemática o ha supuesto parar o ha supuesto, bueno, pues entonces se tiene miedo y entonces se huye de ese acompañamiento. Entonces dice, no, esto es que no es un movimiento, no es un grupo, es un método, ¿no? Es lo que yo cuento con lo del Diostor en datos como, por ejemplo, el que en pleno Castilla y León, yo lo sitúo con una experiencia que no digo que es personal, pero es personal, ¿no? En Palencia, ¿no? Bueno, pues donde un niño, me presentan a un niño y cuando le dicen que soy sacerdote, me pregunta, ¿de qué sacerdote? Le dicen, pues el que nos pone en relación con Dios, le cuentan los padres muy alejados de la Iglesia, pero bueno. Yo no corregí esa explicación porque me pareció que bastante buena era sabiendo cómo eran los padres, o sea, o el mundo, digamos, de referencias de los padres. Y el niño me pregunta, ¿pero de qué Dios? ¿Del Dios Thor? Entonces, que un niño español, cuando la palabra Dios le lleva al Dios Thor y no al Dios de Jesucristo, quiere decir que tenemos que asumir que estamos en un contexto, ¿no? Las fotografías borrosas, porque una vez que detectamos todas estas cosas, son fotografías borrosas porque son fotografías de la realidad, por ejemplo, todos los de las encuestas, ¿no? Que son borrosas porque te sirven hoy y mañana han cambiado, ¿no? Y además ya los propios sociólogos, y eso yo también lo trabajo en el libro, los propios sociólogos que hacen estudios demoscópicos con la temática religiosa se han dado cuenta que las preguntas de antes ya no valen. Por ejemplo, el responder y decir soy creyente, no creyente, católico, protestante, ateo, agnóstico, indiferente. La mayoría de los jóvenes ante esas preguntas no saben qué responder, porque ni las entienden para nada, todo lo contrario. Evidentemente eso puede haber ocurrido con grupos concretos que han participado en algún momento en una Jornada Mundial de la Juventud, porque se ha convocado, pues por ejemplo, cuando las Jornadas Mundiales de Juventud iban colegios enteros, porque era como un viaje escolar, y entonces con los chavales más mayores del colegio, pues iba a la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, muchos de estos jóvenes que aunque estaban en colegios religiosos, estaban muy alejados, porque también lo estaban sus familias, ¿no? Han encontrado en la Jornada Mundial de la Juventud un encuentro con Jesucristo, con lo cual eso está claro. Pero hay muchos otros que no, han vuelto y no. Bueno, entonces, la Jornada Mundial de la Juventud, en estos casos, si no hay luego una continuidad, un acompañamiento, una catequesis, entonces se puede quedar en un fenómeno también, como antes decíamos, de algunas nuevas iniciativas de impacto. Pues sí, es una semana impactante y puede haberse quedado en eso para mucha gente. Pero la experiencia más, digamos, mayoritaria de las Jornadas Mundiales de la Juventud es que son hitos en el acompañamiento de grupos. Los grupos que están haciendo un recorrido, llega cada 2 o 3 años la Jornada Mundial de la Juventud y es un momento fuerte, como lo es en un grupo apostólico de adultos que, digamos, de inspiración ignaciana, el momento en el año que son los ejercicios espirituales, es el momento culmen de la andadura de ese grupo de personas que viven una espiritualidad ignaciana, y si les quitan los ejercicios, pues algo les falta. Y a muchos grupos de jóvenes, de parroquias, de movimientos, si no hubieran tenido a lo largo de lo que es el periodo de su juventud, sus 2 o 3 Jornadas Mundiales de la Juventud, pues les hubiéramos quitado algo que era esencial para ellos. Pero también es verdad que esas jornadas han tenido un gran valor porque han estado acompañadas por una experiencia permanente, no solamente por la jornada, ¿no?